muy resumida. Es una sección sumamente resumida, no tiene muchos problemas, pero ahí hay unos problemas que en esta sección 2.8 que son sumamente difíciles de hacer, y algunos tal vez no son tanto la dificultad de hacerlos, sino de graficar las funciones. Entonces, ¿por qué estamos regresando a esta sección 2.8? Porque el tema que realmente queremos ver es derivadas parciales, pero las derivadas parciales ocurren cuando tenemos funciones de dos variables. Entonces no puedo empezar desde el capítulo 3 y decir, bueno, estas son funciones de dos variables y estas son sus derivadas parciales, sino que tengo que empezar, digamos, indicando algunas diferencias que vamos a tener entre funciones de una variable y funciones de dos variables. Más que todo, la diferencia principal es que además de tener dos variables, el dominio va a cambiar, la gráfica también va a cambiar. Estas gráficas se van a volver más complicadas, no van a ser simplemente curvas, sino ya van a ser figuras tridimensionales. Entonces en algún momento, digamos, no vamos a enfocarnos obviamente en hacer gráficas tridimensionales, pero sí por lo menos queremos conocer algunas de ellas, porque en algún momento les van a estar hablando de planos o planos horizontales y planos verticales. Entonces es bueno reconocer cómo son estas ecuaciones y de dónde están surgiendo. Entonces ahorita brevemente voy a hablar de cómo se llama, de funciones de una variable, y esto es como un repaso. Entonces, digamos, más que todo, una función de una variable tenía la siguiente notación. Ahorita casi que estoy regresando a conjuntos, pero más que todo la idea es que empezamos en un conjunto X y terminamos en un conjunto Y mayúscula, y lo que está haciendo esta función es que generalmente la denotamos como f, dos puntos, y decimos que es una regla que va de X a Y, y a cada elemento X del conjunto X mayúscula tiene a lo sumo un elemento del conjunto Y mayúscula. Y la manera como vamos a denotar este elemento en el conjunto Y mayúscula es con nuestra forma muy usual de decir f de x. Entonces tenemos un x que al final lo vinculamos con f de x. Entonces este punto que estoy escribiendo aquí es generalmente los puntos que tenemos en una función. Los puntos horizontales, las coordenadas horizontales y las coordenadas verticales. Y si se recuerdan cómo graficábamos las funciones de una variable, teníamos un número x, lo identificábamos la coordenada en x, luego la coordenada en y, que es igual a f de x, y íbamos identificando todos estos puntos uno a uno, y eventualmente, después de trazar todos, procedíamos a graficar una curva. Entonces esta es la idea que tenemos nosotros de función, y lo que quiero ver ahora es que cómo va a cambiar si ahora tenemos funciones de dos variables. Entonces, generalmente una función no la conocemos de esta manera. La forma como la conocemos es por medio de la fórmula y es igual a f de x, y esta es la forma más usual. Entonces la ventaja de esta fórmula es que no tenemos que depender de esta notación, sino que ya solo escribimos la fórmula, pero siempre tomemos cuenta de que toda esta fórmula nos está diciendo esto: van a haber diferentes elementos en x, cada uno de ellos va a tener un valor en y ese valor tiene que ser único. Entonces esto incluso yo creo que lo vieron en su momento en análisis matemático 1,
digamos, diferencia entre relaciones y funciones. Hay un montón de puntos sutiles. Entonces, algo que vamos a tener siempre con las funciones es un conjunto dominio y un conjunto rango. Entonces, el dominio va a consistir de todos los elementos de X que van a tener un valor en Y. Gráficamente esto se puede observar en el eje horizontal y ver cuáles valores de X si tienen un pedazo de la curva. Entonces, digamos, aquí en este ejemplo muy particular, el dominio es un intervalo de A a B. Entonces, digamos, el dominio de una función de una variable es un intervalo. En este caso, digamos, sería de A a B. Entonces, ahorita nos tenemos que recordar un poco otra vez de esta notación de intervalos para escribir dominios y rango. Con los números X, para los cuales f de X está definida. Entonces, estos son los elementos que van a formar parte del conjunto dominio. El conjunto rango es un poquito más difícil de ver, pero más que todo lo que vamos a andar viendo es cuáles son los valores, cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo, y todos los valores que van a estar entre el mínimo y el máximo van a formar parte del rango. O sea que si la función fuera, digamos, de 1 a 10 en Y, el rango sería 1,10. Sí, sí, 1,10, y con el corchete si este punto forma parte de la gráfica, o con paréntesis si no forma parte de la gráfica. Entonces, algo que le dedicamos un montón de tiempo a análisis matemático 2 es andar escribiendo dominios de funciones, y habían, digamos, asíntotas horizontales, y este era un problema bastante inacabable. Entonces, digamos, esto es, en este caso es el intervalo de CAD, que son todos los valores, digamos, intermedios de f de X a medida que X cambia. Sí. Entonces, cuando nos da, por ejemplo aquí, es un integral de 4,1, este es nuestro dominio. Sí, es como el dominio de integración. Entonces, el dominio sería ese, y el rango tendríamos que graficar esa curva de 0 a 4. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es que esto es lo que tenemos, lo que sabemos de una función de una variable. Otra cuestión que sabemos de una función de una variable es que las gráficas, la gráfica de, vamos a poner, porque solo estoy hablando de una función en particular, la gráfica de Y es igual a f de X, es una curva en el plano cartesiano. Entonces, puede ser o esta curva, o como en algún momento terminamos en el curso de análisis matemático 2, con problemas realmente interesantes. No sé si se recuerdan de este tipo de funciones. Calculábamos asíntotas horizontales y verticales, y nos entreteníamos un montón haciendo este tipo de problemas. Esto puede parecer una curva bien complicada, pero puede ser una potencial gráfica de la gráfica de una función. Cristian, por ejemplo, ahí el dominio sería de menos infinito, coma 1 a 1, coma infinito. Sí, muy bien. De menos infinito, coma 1 y de 1, coma infinito. Y el rango sería de menos 1 para arriba. Coma infinito. Sí, porque aquí sabemos que eso es una notación de
de asíntota vertical, límite al infinito. Nunca puedes cerrar un Ah, y aquí, bueno, aquí el -1 no lo puedo incluir porque esto es asíntota horizontal. ¿Y por qué lleva un paréntesis infinito? Ah, bueno, es que el infinito nunca lo podemos incluir porque no es un número. Así es. Son pequeños detallitos. Entonces ahorita tengo un poco de malas noticias para ustedes. El análisis para funciones de dos variables se va a complicar más. Y solo por hacer un cambio bien leve, y van a ver ahorita cuál es el cambio bien leve. Con una función de dos variables, vamos a tener ahora dos variables independientes. Entonces esta se puede escribir de varias formas. Z es igual a f de coma x, coma y. Y posiblemente en algún momento ya se han topado con estas funciones. Digamos, el costo de una empresa depende de qué tanto gastan en empleados, en alquiler, en pago de intereses. Entonces cada uno de esos factores va siendo una variable. Entonces aquí con dos variables tenemos f de x, y. En términos de esta regla que estoy escribiendo, ahora lo que vamos a tener es la siguiente complicación. En vez de tener solo números, ahora vamos a tener pares ordenados. Entonces cada vez que tengamos un par ordenado a, b, le vamos a tener que asignar un valor en z. Entonces esto es lo que va a complicar un poco la función de dos variables. Ya no tenemos z evaluado en a, sino tenemos z evaluado en a, b. Entonces esto es ahora como va a cambiar una función de dos variables. Entonces esta función de dos variables asigna a cada par ordenado x, y a lo sumo un valor en el conjunto z, un valor en el conjunto z denotado como z, xy o como f de xy. Vamos a poner f. Sí, f me gusta más. Cristian, ¿Sí? ese x y la y están multiplicándose. Ah, buena pregunta. Sí, ahorita voy a explicar qué significa este signo de acá. Que esto vamos a tener. No vamos a usar mucho esta notación, pero si en algún momento quiero distinguir, pero digamos en algún momento se animan a leer el libro, ¿qué significa este x, y? X por cruz y. Esto es lo que se conoce como un producto cartesiano. Y qué bueno que preguntaste eso, porque aquí vamos a empezar a conectar un montón de ideas, producto cartesiano con par ordenado y luego con el plano cartesiano. Entonces la idea de un producto cartesiano es que este me va a permitir crear pares ordenados. Entonces este es el conjunto cuyos elementos son pares ordenados. Entonces, ¿qué me permite hacer esta operación? Digamos que, por ejemplo, tengo que el conjunto X solo tiene tres elementos, 1, 2, 3, y el conjunto Y tiene, yo creo que vamos a poner solo 2 y 0. Entonces, digamos, el conjunto, el producto cartesiano voy a tener que decir, bueno, 1,2, 1,0. Entonces esto es como se va a conocer lo que significa acá. Entonces aquí observen que estoy haciendo en dos dimensiones. Estoy como que uniendo dos variables independientes en una sola gran variable independiente, pero que ahora tiene como dos dimensiones. 1,2, 1,0, luego 2,2, 2,0, 3,2.
Que no necesariamente. No, para que sean matrices tal vez tendría que escribirlas como un rectángulo. Pero en algún momento se puede hacer se pueden relacionar con matrices. Estos más que todo son como vectores. Que los vectores sí, digamos, tienen 2 o 3 componentes. Entonces, digamos, ¿por qué estoy hablando de este producto cartesiano? Porque ahora esto nos va a cambiar por completo el dominio de una función de 2 variables. El dominio, digamos, en términos de definición, va a seguir teniendo la misma definición. Bueno, son los números para los cuales esta función está definida. Solo que ahora en vez de números vamos a tener los pares ordenados. Entonces esto consiste en los pares ordenados x, y, para los cuales f de x, y está definida. Entonces aquí van a ver qué problema hay, porque digamos, por ejemplo, tenemos esta función z es igual a 2x más 3y. Hola Ricardo. No encontraba una clase, quería buscar fotos. Ay, no sabes que era el A107. Entonces digamos, ¿dónde creerían que está definida esta función? En esos pares ordenados. Digamos, podemos utilizar cualquier x, pero también podemos utilizar cualquier y. Entonces, en una función de una variable, bastaba con que dijéramos que el dominio era de menos infinito a infinito. Pero es que ahorita tenemos un problema. Todos los elementos que van a formar parte del dominio de esta función puede ser cualquier par ordenado. Digamos, puede ser z en 0,0. Este es igual a 0. Pero también puede ser igual al 1,0. Bueno, este sería... No, este es 1,1. Entonces ahí tenemos una pequeña dificultad técnica. Como que sabemos que el dominio puede ser cualquier número, pero ahora no es cualquier número, sino es cualquier par ordenado. Entonces puede decir todos estos que están aquí en X, o todos estos que están en Y, pero también todos estos de acá. Sí, es todo, ajá. Porque observen que cómo están definidas estas funciones. El elemento ya no es un número, sino es un x, y. Entonces esto es lo primero que les va a asustar a ustedes, que ahora el dominio, si uno quiere ser, no va a ser suficiente con que diga de menos infinito a infinito. Porque aquí solo estoy considerando x. Entonces tengo que poner, digamos, ya sea producto cartesiano con y. No entiendo ni cómo se va a graficar. Aquí no estoy graficando la función. Solo está en Aquí solo estoy graficando el dominio, sí. El dominio es como... Sí. Sí, el dominio es todo. Todo esto es el dominio de la función. ¿Y el rango? Sí, solo que van a ver que ahorita hay un pequeño problema con graficar estas funciones. Tenemos una variable x, una variable y, pero una variable z. Entonces vamos a necesitar otra dimensión. Nos vamos a tener que salir del papel para ir viendo. Pero eso no vamos a graficar. Vamos a tal vez a lo más tratar de graficar estas ecuaciones a lo más. Pero solo para visualizar algunas ideas. Pero aquí observen que hay una primera dificultad que tenemos que sortear. El dominio de estas funciones ahora son regiones. Los dominios son regiones. Entonces ya no son intervalos. En algún momento van a decir que cuando quiero referirme a todo en funciones de 2 variables, voy a escribir que el dominio es R mayúscula al cuadrado. Entonces, ¿qué significa R mayúscula al cuadrado? Todos los números en X y todos los números en Y. Entonces ahorita lo que vamos a tratar de hacer es cómo ir escribiendo los dominios de algunas funciones sin graficarlas.
Y es que aquí cabal tengo la ilustración de cómo se está comportando ahora una función de dos variables. Entonces, digamos, en algún momento tengo que mencionar que son regiones, porque si estoy mencionando un concepto y me ven dibujar así unas regiones todas raras, es porque estoy diciendo, bueno, esto es un dominio, una función de dos variables. Entonces, ahorita observen qué está sucediendo aquí con un dominio de una función de dos variables. El dominio es esta región, tengo estos pares ordenados, x, y, a, b, y a cada uno de estos tengo que darles un valor en z. Sí, el dibujito ayuda. Con una función de una variable era más fácil, solo teníamos unos puntos en x y los conectábamos con otros puntos en y. Entonces solo estábamos conectando una línea recta con otra línea recta. Ahora aquí la relación es más complicada. O sea, que es como que tenemos que conectar x y y con un z. Ajá, sí, aquí solo era x con y, pero aquí es x con y con un z. Aquí nos lo podemos imaginar como que ese set estuviera así. Sí. Esa línea es como externa, que es la z, digamos. Sí, esta línea es la z, ajá. Y aquí incluso van viendo cómo van a tener que hacer para hacer esta gráfica. Esta variable z va a tener que ser un nuevo eje para graficar la función. Como es lo que Sería se así, sería un plano como así. Ajá, sí. Así nos enseñaban en la ingeniería. Sí. Siempre decían, claro, así, Z. Sí, es la famosa regla de la mano derecha. Sí, Sí, este es X, y esa- Y, Z. Ese es tu plano, ¿me entiendes? X y el dominio es lo que está en oscuro, ¿no? Sí, el dominio es lo que está en oscuro. Entonces, por eso les decía, esto es una primera dificultad y no quiero simplemente decir, bueno, es una función de dos variables, olvidémonos de su dominio, olvidémonos de su rango, olvidémonos de incluso las gráficas más básicas, metámonos de un solo a calcular derivadas parciales, sino que tratemos de distinguir que estos objetos son muy diferentes. Porque, ¿qué va a pasar con esto, con las gráficas de estas funciones? Aquí, como Ricardo ya había dicho, Ruby, ahora el eje X y el eje Y van a estar abajo, el dominio, que es una región, va a estar de esta forma, y Z son los valores, digamos, que van a tener finalmente tu función. Entonces esta como, no sé, como Pringles o como sábana, va a ser la nueva gráfica de una función. Entonces ahora en vez de tener curvas vamos a tener superficies, pero es porque estamos introduciendo una dimensión adicional. Con dos dimensiones solo podemos tener este tipo de comportamientos, curvas, pero con tres dimensiones vamos a tener curvas de curvas, que si las vamos amontonando una con una, vamos a eventualmente obtener esta como superficie o sábana. Y si quieren ver funciones de tres variables, esas ya ni siquiera se pueden graficar, son ingraficables. ¿Y cómo es el plano ahí? Bueno, el dominio sería todo esto, X, Y, Z. El dominio ahora ya serían sólidos en vez de regiones. Entonces ahí se vuelve todavía más fumado. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de encontrar los dominios de las funciones y vamos a ver cómo nos va. Y vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo en común para ver cómo podemos escribir el dominio. Sí, a ver. Esta cosita, digamos, es La gráfica, sí. Y esto es el área que ocupa en X, Y, Z. No, ¿qué es esto? Solo está el dominio indicado. Es, digamos, cuando viste que hice este primer bosquejo que tenía acá. Aquí está el dominio de una función de una variable, mientras que su rango solo está acá y esta es la gráfica. Entonces aquí solo dominio es una línea, rango es otra línea y la gráfica es una curva. Pero ahora con funciones de dos variables, sí es bueno, digamos, en algún momento medio indicar dónde está el dominio. Entonces el dominio, aquí están todos los pares ordenados. El rango costaría verlo, pero sería más que todo la parte más baja de esta Pringles con
esta como montaña, entonces posiblemente está entre estos dos valores de Z. Cuesta verlo, incluso a veces que para poder visualizar completamente una gráfica en 3 dimensiones, estas gráficas tienen que ser dinámicas, entonces ahí uno las va rotando y viéndolas desde diferentes puntos de vista, entonces uno dice, bueno, esos valores están entre tanto y tanto. El objetivo de este curso no va a ser encontrar el rango, es algo que cuesta un montón. Pero entonces aquí, digamos, mirarías el rango y el dominio lo mirarías acá. Entonces muchas veces lo que ayuda para visualizar una gráfica en 2 dimensiones es bosquejar su dominio, que ya no es una línea recta. Ajá, sí, y solo viendo, esta función tiene este valor, la voy subiendo acá. Esta otra tiene otro valor, lo voy subiendo acá. Y luego de alguna forma hacer un efecto de perspectiva para que esto se mire como una superficie y no como una curva. Entonces, como les decía, esto es un poco intimidante. Incluso en algún momento la forma como vamos a graficar funciones de varias variables no es en 3 dimensiones, sino que solo las vamos a graficar en 2 dimensiones. Y digamos, por ejemplo, tal vez les voy a enseñar aquí un... Cristian, ¿no ¿sí? tiene otra vez hoja? Sí, aquí te puedo dar esta. O aquí tengo una que... ¿Y esta también? Aquí hay una, sí, y la tareita, sí. Gracias. Ahí está, y así lo ves, y gracias. Vamos a ver si puedo enseñarles aquí un mapa. Aquí está, aquí está. Entonces, digamos, en realidad, Guatemala es si que queremos graficar a Guatemala, es una función de 2 variables. Tenemos la latitud, si aquí está X y aquí está Y. Y obviamente, digamos, hay partes muy altas como los volcanes y partes muy bajas como la costa. Entonces, en algún momento, no graficar esa función en 3 variables, si la quieren ver, está el mapa en relieve. En las montañas. Pero otra forma de verlos es que en algún momento uno puede andar utilizando colores o diferentes curvas para indicar. Entonces aquí, digamos, el Petén, como está casi a nivel del mar, tiene un color blanco. Entonces aquí esto uno dice, bueno, este Z es igual a 0. Aquí es Z es igual a 0. Aquí que vamos subiendo, ya Z subiría, digamos, como a 500 metros. Guatemala sería en 1500, vas viendo que el color es un poco más oscuro. Y luego aquí, digamos, en Quetzaltenango, Huehuetenango, que ya estamos en 4000 metros, aquí van a ir viendo colores más oscuros. Entonces esa es la forma como se van a poder visualizar funciones de 2 variables. Vamos a ver si aquí tengo mapas, contour maps. O incluso con el clima, no sé si han visto en CNN, no, esto está más horrible que... Sí, lo mejor es aquí está con el clima. Entonces, digamos, esta parte roja es donde está más caliente. Luego esta parte en amarillo no está tan caliente y verde está un poco más fresco. Yo creo que aquí en realidad es la amenaza de volcán, de un huracán, pero lo que pasa es que aquí a que encuentre un mapa de temperaturas. Ahí está. Aquí ven. Perfecto. Entonces, digamos, esta es una función de 2 variables y uno puede graficarla como una superficie. Pero aquí, como pueden ver, los colores más calientes, los colores más intensos se reservan para temperaturas más altas. Y luego, a medida que la temperatura va bajando, se van usando colores más claros. Incluso aquí tienen una escala. Entonces, esto que están haciendo aquí, lo que vamos a tratar de hacer es tomar esta idea como curvas de nivel. Entonces, esto sí vamos a graficar, porque yo creo que Ricardo ya llevaste microeconomía. Sí está. Ya llevaste microeconomía. Y ahí, esas curvas de nivel, curvas de indiferencias, sí las tienen que saber para el curso de microeconomía. Si no, me van a decir, bueno, ¿y qué les enseñaste en análisis 3? Entonces, sí las vamos a usar. Ahora, la gráfica en 3 dimensiones, yo creo que Ricardo les puede decir que en microeconomía no hicieron ninguna gráfica en 3 dimensiones. Ni una. Entonces, esas son buenas noticias. Si en algún momento me miran hacer una gráfica en 3 dimensiones, eso tal vez como para que, como una motivación de cómo se acercarían a este tema.
y van a ver que casi que lo único que se pueden dibujar son o planos o esferas y no podemos ir para más allá. ¿Y para qué no serviría integrar una función de estas? Bueno, es que digamos como en algún momento si uno quiere, uno tiene una utilidad marginal, pero la utilidad marginal, uno tiene dos bienes, utilidad marginal del bien 1 y utilidad marginal de un bien 2, al integrar esa función de dos variables, uno obtiene la utilidad total. Entonces sí se utiliza, se mira, tiene más relevancia desde el punto de vista de derivadas, y vamos a ver que ya la otra semana están bienes complementarios y sustitutos, y la forma como se analizan bienes complementarios y sustitutos es con derivadas parciales. Pero lo que pasa es que no quería solo decir, estas son funciones de dos variables, cómo se grafican, no lo vamos a ver, cuál es su dominio, no lo vamos a ver, y luego nos ponemos a calcular derivadas parciales. Pero lo que sí es que, ¿por qué quiero bosquejar dominios? Porque son funciones en dos dimensiones, van a ser dibujos en dos dimensiones, y van a atar al tema de áreas y también el tema de curvas de nivel. Incluso van a ver que en muchas partes de este documento, incluso hasta los ejercicios están resueltos. Y es porque estoy consciente que digamos que este es un tema nuevo para varios. Incluso hay personas que les encanta tanto este tema que dicen, me paso ingeniería. Y llevan un curso que se llama cálculo multivariable. Yo creo que la escribí un poco diferente, pero esto no va a afectar en nada el problema. Entonces ahorita, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Cuándo está definida? Sí, todos los números en X y en Y. Excelente, sí, esa es la forma más cómoda. También otras veces como las personas escriben este dominio no es del todo completo, pero por lo menos da una idea de que, puedo utilizar cualquier valor en Y. Pueden utilizar como esta desigualdad. Y está entre menos infinito e infinito, y luego X está también entre menos infinito e infinito. Hay incluso otras personas que empiezan a abusar de la notación y dicen, si pues en funciones de una variable podíamos decir respuesta de menos infinito a infinito, ¿por qué no hacemos de menos infinito a infinito por este producto cartesiano? Entonces cada vez que miren esto es que en realidad están usando un plano cartesiano considerando todos los valores de menos infinito a infinito en X y de menos infinito a infinito a X. ¿Esa X pequeña significa plano cartesiano? Sí, esta X sí es como una cruz. Lo bueno es que aquí sí se mira bien en el documento. Entonces la X, lo bueno es que el editor de texto la escribe un poco colocha, y el producto cruz la escribe delgada y de esta forma. Entonces hay veces que yo creo que mejor la voy a escribir más como grande, no a confundirse con la X. Entonces ahorita, como dije, bosquejar el dominio, digamos, ¿cómo bosquejamos todo el plano cartesiano? La convención que vamos a usar, si un punto es... Bueno, aquí decíamos la notación que vamos a usar, como hemos usado con problemas de áreas y todo, cuando queremos referirnos a una región, la vamos a sombrear. Entonces ahorita voy a sombrear todo lo que es parte del dominio. Entonces aquí tengo que sombrear todo. Entonces si en algún momento quisieran poner una respuesta irónica pero correcta, me pueden entregar, ¿cuál es el dominio de esta función? Agarran una hoja de papel, la pintan toda y esta es la respuesta. Entonces esta notación que me van a ver aquí usar es para referirme a todo R2. Y este es el problema más básico, pero empiezan a haber ahí unas pequeñas complicaciones. Digamos, por ejemplo, esta. Entonces ahorita voy a tratar de
recolectar algunos temas que conocíamos de cómo encontrar funciones, dominio de funciones de una variable y traerlo para funciones de dos variables. Entonces, recordemos qué pasaba con una función de una variable cuando teníamos un denominador, cuando se definían ahí las funciones. Cuando era 0. Sí. Entonces, esta se va a indefinir cuando x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 0. Entonces la cuestión es, ¿va a haber aquí algún punto o algunos puntos? Sí, solo 0. Entonces aquí solo se va a entender, esto significa que solo se indefine solo cuando x es igual a 0 y es igual a 0. Entonces digamos, ¿cuál sería el dominio de esta función? Se pinta todo menos un puntito. Ajá, sí. Sí, muy bien, excelente. Sí, el dominio todo R2 menos, utilizando otra vez la notación que teníamos en funciones de una variable, pero recuérdense que ahora los elementos no son números, sino que son pares ordenados, entonces esto lo hace un poco molesto. Y Excel, y como dijo Ruby, si quiero graficar este dominio, en algún momento puedo utilizar un círculo en blanco para decir, bueno, el origen no es parte del dominio de esta función. Y luego ya sombreo el resto del plano. Y así sería todo. No puede pasarse todo el día pintando. Reales, ¿por qué reales al cuadrado? Porque tenemos reales aquí, pero también tenemos reales en Y. Entonces, como habíamos definido el producto cartesiano, este R por R me permite escribir todos estos números de la forma. Contiene los elementos de la forma x, y, y donde x y y pueden ser cualquier real. Entonces aquí puedo escribir menos 1000,5 o 5, menos 2000 y cualquier número que se les ocurran, todos excepto el 0,0. Entonces estos son problemas bonitos, pero el cabal se empiezan a recordar de cómo nos sucedía en funciones de una variable. Era fácil, solo teníamos intervalos y los íbamos partiendo, pero ahora tenemos que lidiar con regiones. El que viene me gusta un montón. Es que ese es muy bonito porque ustedes ya saben cómo encontrar dominios con funciones raíces cuadradas. Pero aquí hay una pequeña dificultad. Pero lo bonito es que estos dominios van a ser más bonitos de visualizar. Entonces, digamos aquí, ¿qué miran? O sea, para que sí, entonces aquí pongámoslo de otra forma. Esta función está definida cuando 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado es mayor o igual que 0. Entonces aquí solo como que tenemos que escribir esta ecuación de una forma que nos permita relacionarla con alguna ecuación conocida. Entonces tengo que encontrar cuando 9 es mayor o igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces esto se mira un poco complicado de ver. ¿Por qué mejor no lo escribo como x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 9? Sí, al revés. Ahora digamos, esto es el dominio. Y el dominio lo pueden escribir de esta forma. El dominio es que
Si sumo x al cuadrado con y al cuadrado, eso me tiene que dar 9. Entonces aquí hace entrada que un número, un par ordenado como 4,0 no es parte del dominio. ¿Por qué? Porque 4 al cuadrado es 16. Sí. O si incluso no le creen a esta desigualdad, traten de encontrar r de 4,0. ¿A qué es igual r de 4,0? 9 menos 16. Esto está indefinido. Entonces, esto digamos es el dominio. Y eso nos está restringiendo un montón. Y hay unos problemas en microeconomía que tienen que lidiar con este problema. Hay veces que esa se conoce como la frontera de posibilidades de producción y se utiliza esta curva para justificar por qué el comercio internacional es ventajoso para los países. Pero ahorita antes de hablar de esto, digamos, ¿qué función, qué ecuación tiene esta ecuación? ¿Qué figura geométrica bastante conocida representa? Digamos, un x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 9. Sí, es un círculo. Es un círculo de radio 3. Y digamos, aquí pueden despejar para y, pero algo que van a poder usar aquí es simplemente, bueno, es un círculo, entonces tengo que graficar un círculo. Lo único es que tenemos que tener cuidado de que, bueno, ¿es solo esto el dominio o me falta algo? No solo es el círculo de radio 3, sino todo lo que está dentro del círculo. Porque observen aquí el punto 0,0 no hay ningún problema. El punto 1,1 tendríamos la raíz cuadrada de 7, entonces este también está aquí adentro. Y así también con cualquier otra combinación. Entonces siempre que estemos adentro del círculo, vamos a tener que ese es el dominio de esta función. Y lo que hacen en microeconomía es que en algún momento quitan los valores negativos de y, los negativos de y en algún momento les ponen en un análisis microeconómico esta curva y uno dice, bueno, pero esta curva como que me es muy familiar. Sí, es la cuarta parte de un círculo. Entonces ahora digamos puedo volver otra vez al diagrama. Y ahora ya viste, Ruby, por... ¿Y cómo se diría ahí el dominio? Sería la desigualdad. Ahí lo estoy escribiendo con un montón de notación de conjunto, pero no es necesario eso. Eso es una forma demasiado rigurosa. Así con que me escriban que, bueno, todos los números de x al cuadrado más y al cuadrado tienen que sumar menos o a lo más 9, es perfecto para escribir el dominio. Y por eso les decía, algebraicamente, encontrar dominio entre una función de una variable y dos variables no cambia mucho. No cambia mucho. Pero graficarlo, los dominios sí cambian un montón y hay veces que, digamos, las personas van a decir, bueno, no entiendo esto. Pero la gráfica sí la van a entender porque les van a decir, bueno, para que esta función esté definida puedes seleccionar solo valores adentro del círculo. Entonces ahí digamos, por eso es que están observando que varios de las formas como se grafican funciones de dos variables en 3 dimensiones siempre como que están haciendo un poco de referencia al dominio, porque eso ya por lo menos nos da una idea de qué tan larga, de qué tan extensa va a ser la sábana. Y a veces que casi que solo con el dominio uno puede analizar un montón con las funciones de dos variables. Entonces aquí hay otros que también son fáciles, pero van a ver que ahí empiezan a surgir regiones un poquito interesantes. Y aquí, como les decía, los ejercicios no se van a complicar más, como por ejemplo con funciones de una variable. Ahí nos podíamos entretener con unos dominios, logaritmos, sí. Yo creo... Ahí sí nos piden para 2 y 4. Sí.
Pero hay que ver cuidado, hay que tener cuidado en para qué variables se va a indefinir. Porque digamos, porque aquí no es suficiente decir solo 2 y 4. Sí. Y aquí la respuesta corta algebraica, dominio, cualquier número, pero y no es igual a, es diferente de 2 y x es diferente de 4. Y esa respuesta es más que correcta. Y aquí hasta me voy a permitir darle cierta libertad para expresar estos dominios, porque la notación de intervalos se vuelve una pesadilla. Ajá, buena pregunta. ¿Se recuerdan cómo se bosquejaba esta ecuación en 2 dimensiones? En una función de una variable, cuando les ponía grafiquen y es igual a 2. Sí, ajá, es una línea. Entonces hagamos lo mismo acá. Entonces grafiquemos y es igual a 2. ¿Y cómo se grafica x es igual a 4? Igual también una línea, solo que Entonces aquí hay algo bien interesante. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Tomen la línea. Sí, muy bien, me gusta que... si quieren hasta lo pueden pintar con diferentes colores solo para que se distinga. Aquí vamos a tener que... Ya van a salir de este curso haciendo unos dibujos, ya van a decir, de qué. Entonces tenemos un último problema capcioso. No, todavía tenemos 25 minutos, wow. Bueno. Yo tengo una duda. Sí, ok. Tarea, entonces... Ok. ¿Cuál tarea? La tarea... Pero miramos aquí qué tanto podemos trabajar de estas coordenadas. Yo creo que por lo menos vamos a graficar las 3 x, y, z. ¿Y con este ya podemos resolver la tarea fácil, no? Todavía no, nos quedan unas curvas de nivel y esas gráficas de planos que... Creo que tengo 9, o cuánto era un 1. No, 9 dividido en 9 menos x menos y. Entonces aquí se vuelve un poco más interesante. ¿Cuándo se indefine esta función? Cuando 9 menos x menos y es igual a 0. Muy bien. Entonces el dominio aquí uno se puede poner bien cómodo. Uno puede decir, bueno, el dominio es y es diferente de 9 menos x. O x es diferente de 9 menos y. Entonces eso como que les da una idea de cómo graficaríamos este dominio. O sea, es como una línea. Sí, una línea. Y aquí todo es como una línea y lo demás son rectángulos. Entonces tenemos que graficar 9 menos x. Pero, ¿cómo le cambié encima de ayer? 9 menos x menos acá. Sí. Entonces esta va a ser una gráfica así bien rápida cuando x es igual a 0 y y es igual a 9. Y yo creo que cuando y es igual a 9, cuando x es igual a 9 y es igual a 0. Entonces aquí vamos a hacer algo bien interesante. Esta está excluida. Entonces esta es la curva y es igual a 9 menos x. Entonces, ¿cuál creían que es este dominio? Sí, entonces aquí estamos dividiendo, aquí posiblemente está pasando un río o un barranco. Entonces en algún momento el dominio de la función de Guatemala, donde hay fallas, tendría como que estas curvas todas feas que
Ahí uno, si quiere, uno puede animarse a vivir, pero dudo mucho que alguien quiera vivir en donde hay un precipicio. Pues aquí les va a costar mucho pasarse de la región roja a la región azul. Sí, ahí está con lo que hemos trabajado. Solo pueden hacer los problemas 1 y 2 y la tarea, pero eso siento que ya es un buen avance. Las gráficas, yo creo que esas sí nos van a costar un montón. Son sumamente tediosas. Creo que gráficas solo tengo planos y tengo un círculo, pero solo porque el círculo es fácil de graficar. Y ahí te digamos, ¿sí? ¿Esto es un círculo o es una esfera? Ese es un círculo, no, una esfera sería, digamos, un círculo, pero hay veces que uno le da el efecto tridimensional de graficar como que una esfera dentro de una esfera. Y obviamente no tengo buen manejo de perspectiva, pero incluso varias personas de ingeniería no la tienen. Es bien difícil adquirir esta perspectiva. Esta es una esfera. Está en la, casi que al final, en la página 10. Las 3 dimensiones están al cuadrado. Sí, viste. Entonces esta solo la voy a graficar e indicar porque como no tengo que me al lado sumando al cuadrado es igual a una constante. Y estos son los planos. Estos todavía se pueden hacer. Estos todavía son razonables. No es difícil, solo es les estoy poniendo. de la idea que ya son X, Y, y Sí. Z, que es para arriba. Sí. Me parece que cabal los quiero sacar un poco de su zona de confort, pero es para que traten de visualizar, de familiarizarse más con estas funciones, porque algo que sí les puedo decir en los otros cursos de análisis 3 no se metieron a estos detalles. Pero sí. Pero hay veces que después en el parcial uno está haciendo un problema y les dicen, sí, pero es que tenías que haber conocido el dominio de una función, pero nunca hicimos ejercicios para graficar estos dominios. Entonces se ponen a hacer problemas y lo que sí es que el objetivo de esto de funciones de 2 variables es que podamos hacer esas curvas de nivel. Entonces digamos ahí está, ¿por qué necesito 3 dimensiones? Como pueden ver, si tenemos z es igual a f de xy, cada punto de la gráfica de una función de 2 variables empiezo identificando la coordenada en x, la coordenada en y luego necesito una coordenada adicional, f de paréntesis x, y. Entonces esto es lo que se va a conocer como una tripla ordenada. Y no es el objetivo del curso, pero por lo menos, digamos, miremos cómo nos está yendo poco a poco, cómo pensamos no solo algebraicamente, sino también geométricamente. Entonces ahí está algo bien interesante. Creo sí, que es como la 5ª página o la 4ª. Sí, es la 4ª. Yo creo que hasta ahí vamos a llegar y vamos a terminar con... Sí, ahí está bien. Entonces observen que en 2 dimensiones tenemos simplemente un plano cartesiano y algo que me van a hacer una primera objeción, bueno, ¿cómo vamos a poder graficar 3 dimensiones si el recurso que estoy usando es tridimensional? Necesitaría tener ahí una pantalla así con un buen efecto, que hay unos profesores que incluso cuando dan este tema todo lo hacen por computadora y uno está wow, se visualiza re bien. Pero ahorita digamos, lo que me interesa hacer es como que crear un eje, una dimensión adicional. Y no sé si en algún momento han visto cómo se hace un cubo, que uno empieza con un cuadrado,
luego uno como que mueve un poco este mismo cuadrado y luego uno conecta los dos cuadraditos. Entonces de esta forma uno crea un cubo, así como que... Digamos que largo y ancho son X y Y y altura es Z. Sí, muy bien, excelente. Ahí me gusta esto, o sea, hoy aprendiste algo, ¿verdad? A pesar de que no te estoy enseñando tanto detalle el tema de funciones de 3 dimensiones, ya me estás diciendo, no, esto es ancho y altura, lo otro es alto. Entonces ya estás adquiriendo esa intuición que posiblemente al presentar este tema muy rápido no lo hubieran adquirido los estudiantes que se les va a presentar de otra forma. Entonces, aquí obviamente ya tenemos 3 dimensiones. En 3 dimensiones uno empieza a ver de que uno empieza en cierta forma como que a usar un montón de líneas punteadas. Entonces si tenemos valores negativos de X, esos generalmente van a tener línea punteada. Valores negativos de Z, digamos por ejemplo un sótano, también van a tener una línea punteada. Y valores negativos de Y que van a estar a la izquierda, también van a tener una línea punteada. Entonces esto era como, yo creo que otra cuestión que hay aquí que es un problema es que si su mano dominante es la zurda, se mancha todo, ¿eh? sí, ajá, entonces Sí. sí, es que porque digamos, en algún momento alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué digamos aquí no tengo Y, y X y Z? No dice, eso es correcto también, pero se tiene esta convención de la mano derecha para que Este de arriba. Ese es Z, este es X y este Y. Ujú. Este imagínate que es un dedo cuatro. sí. Sí. Entonces lo interesante es que este plano pues un poco complicado, pero igual se pueden ir identificando puntos acá, porque aquí uno tiene 1, 2, 3, y aquí tiene 1 y 2 y 3, luego 1, 2, 3. Entonces digamos que por ejemplo quiero identificar el punto 2,3,1. Entonces aquí ¿Cuál va primero? el X. X, Y, Z. Sí. Ya. Entonces empezamos moviéndonos 2 unidades en X, 1, 2. Luego 3, entonces este es como el salón 23 en el primer nivel. Luego nos tenemos que mover 3 unidades en Y. Salvo que ayuda un montón, es como que seguir graficando estas líneas punteadas. Entonces ya estamos aquí y ahora me tengo que mover 3 unidades en Y. 1, 2 y 3. Observen que no estoy exactamente aquí en este 3, sino como que estuviera... Siempre tiene que ser como paralela a la... Sí. a la Sí, ajá. Pues, así lo hago yo. Sí, perfecto, si lo estás haciendo así, excelente. Yo creo que en algún momento voy a poner un problema de corto que va a ser extra, y si alguien puede hacer esa gráfica y bien ese efecto de la perspectiva, son puntos extra. No va a poder hacerlo. Lo que pasa es que mira a Ricardo bien interesado en este tema. Entonces ahorita observen que qué punto tengo acá. Aquí solo tengo 2 coordenadas en X y 3 en Y. Le pone altura. Ajá. Entonces aquí simplemente tomamos el elevador y subimos un nivel y ya vamos a llegar al punto 2,3,1. Perspectiva. Sí, sí, aquí la perspectiva. Ujú. Y hasta ahorita también. Sí. El cubito está allá. Sí, el cubito, sí. Sí, hay veces que lo que hacen estas varias personas para terminar de visualizar este problema es que se ponen a graficar un cubo. Entonces con el cubo ya uno se va ubicando mejor. Pero lo que pasa es que sí, uno puede pasarse aquí todo el día graficando esta función. Ya. Pero el problema es cuando hay curvas. Eso ni hablar. Porque aquí pueden ver de que una tablita de valores es sumamente complicado. Y más cuando tienen un valor que está aquí, por ejemplo, digamos menos 2,3. Menos 2,3 ahora va a estar atrás. Entonces, ¿cómo hace uno para pasarse de un punto que está adelante a un punto que está para atrás? Ya se vuelve sumamente complicado. Entonces, digamos esto, otra vez aquí me van a decir, pero ¿por qué mejor no uso la computadora?
Es porque con la computadora todo se mira fácil, pero en realidad no es fácil, esto es complicado. Entonces digamos aquí tengo el punto, yo creo que A, B, C. Sí, ahorita vamos a terminar. A las 12:50. Entonces miren que aquí como está identificando el libro con el punto A, B, C. Entonces primero nos movemos a unidades en X, luego B unidades en Y, que digamos aquí nos vamos, aquí sería irnos adelante para atrás. Entonces ahora aquí tenemos tres coordenadas. X como que va controlando si nos movemos para atrás o para adelante. Y nos dice si nos movemos a la izquierda o a la derecha. Mientras que Z es arriba abajo. Ya estaban poniendo que no había clase aquel minuto 3 en el grupo. Pero sí hay. Lástima. Sí, No, creo que ya nos rajó la última semana. sí, hoy los voy a dejar ir temprano, porque van a llegar todos pensando en cubos y... Entonces observen, nos vamos a unidades adelante, B unidades a la izquierda, y como dijo Ricardo, siempre manteniéndonos paralelos. Obviamente un detalle así no voy a tomar en cuenta en esta clase. Yo creo que incluso ni siquiera en cálculo multivariable. Ahora si fuera un curso de arquitectura, ahí sí. Y luego subo C unidades. Entonces al final las direcciones son iguales que las del Google Maps, pero cuando lleguen a la coordenada en X, Y, solo dicen, bueno, tengo que subir ahora, tengo que tomar un elevador. Ahora generalmente, como pueden ver, algo que una dificultad adicional con este problema de 3 dimensiones es que cuando estamos manejando en un carro estamos en el espacio, pero las carreteras no tienen 3 dimensiones, solo son 2 dimensiones, incluso en realidad solo es una. Solo son 2 dimensiones, solo uno va a izquierda, a derecha y de atrás para adelante, y uno va subiendo o bajando, pero la carretera lo va subiendo, bajando a uno. Pero ya si están en un avión, ya es otra historia. Ahí sí estas 3 coordenadas se vuelven muy... Si fuera una montaña, un fantasma o algo así, imagínense con una figura así, en Z sería como una curva. Sí. Y en X y Y sería un círculo. Ajá, sí, muy bien, muy buena observación. Entonces, ¿quieren encontrar estos puntitos? Es como la esfera, pues la esfera si la miras así, vas a ver así. Además desde arriba solo vas a ver un círculo. Muy bien. Qué bueno que hicieron eso, porque aquí voy a enseñarles un dibujo más que es cabal la idea que hay detrás de las curvas de nivel, de cómo vamos a ir partiendo la montaña en pedacitos. Entonces, digamos, aquí les di incluso los puntos, las coordenadas. Observen que todas las líneas punteadas indican valores negativos, como que los valores que van a estar atrás. El 0,0,0, ¿cómo lo identificamos? Entonces este sigue siendo el centro. 1,0,0, ¿cómo lo identificamos? 1 en X y en el centro. Sí. Solo nos movemos una unidad. ¿Es una línea? No. Bueno, si solo es un punto, solo se grafica el punto. Ahora para que sea una línea tendría que ser un vector. 1,0,0, Sí. Entonces... Solo se pone en el 1. Sí. Sí. Ya. Es que aparte sería, se les dijera la línea que empieza en 0,0,0 y termina en 1,00. Entonces ahí ya es otra idea. Ahora este ya se vuelve más interesante. El menos 1,1,0. El menos 1. Este es 1,0,0. Menos 1 en Y. 1 en X. Entonces nos tenemos que ir para atrás. Entonces primero nos vamos para atrás. Ahí es una intersección Sí. entre el 1 y el menos 1. Ajá, es como una intersección. Ahora, como pueden ver, aquí hay una complicación cuando nos vamos para atrás. Entonces más o menos por aquí estaría el punto. Pero es igual, sigue siendo plano porque Si lo miras
desde arriba sigue siendo plano. Sí, desde arriba sigue siendo plano, sí, ahí no está levantado, ya, entonces ahorita vamos a pasar del nivel 0 al nivel 1. Entonces el 1,2,1 como... 2,0, solo es un punto. No, yo creo que es el 2,0,1. Sí. 2, acá nos movemos 2 aquí. Sí, entonces ya no cruzamos a la izquierda, sino solo subimos. Y aquí esto es sumamente complicado de hacer, pero con... Una pestañita, digamos. Sí, ajá. Es que aquí cualquier idea que tengan de cómo visualizarla es bienvenida. 1, Uh-huh. toma 2, entonces está como por aquí, como 1, entonces como por aquí. Sí es como un rectangulito. Sí, es como un rectangulito, sí, 1. Tiene un 1 de altura, digamos. Acá, un 2. Un rectangulito de 2. Y luego tratamos de subir aquí al 1. Y 1 de altura. Obviamente ponerse a calificar esto, sí. No, muchas gracias, pero por lo menos les da una idea. Piensen esto como que están tratando de buscar un salón de clase. Entonces aquí es el A107. Como pueden ver, han visto que el A significa izquierda. Entonces podemos decir que ese es un valor de -1. Entonces aquí están los A's y los D's estarían acá. Entonces si quieren ir al A107, primero se van a la izquierda, luego bajan hasta el primer nivel y luego van buscando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cristian, Sí. pero este 1,2,1 es solo un punto. Sí, solo es un punto. Todos son Si quisiera hacer un cuadrado, Muy bien. Eso lo vamos a tendría mirar que ser después de X de 1, Si quisieras hacer un rectángulo podrías hacer esto, podrías decir que X está entre A y B, Y está entre C y D. Ya se vuelve un plano. Sí, aquí se vuelve un plano, pero ya con este se vuelve un cuadradito. Cuando se juntan o todos. sea, necesito dos valores de X. Sí, por supuesto. Ya. Como es 1,3, -1. Pero bueno, qué bueno que te está gustando este tema, Ruby. Pues lo podemos continuar estudiando. Es que es muy bonito, que al principio lo sienten así muy hostil, pero después, no, yo quiero seguir ahí. 1. Lo sigo sintiendo así, pero ya entendí. Yo creo que aquí ya perdí la paralela. 3. Aquí el -1 nos va a costar un poco hacerlo, porque ahora tenemos que bajarlo. Entonces esto se va a ver muy raro. Aquí va, cuando estemos en 1,3 tenemos que bajar al sótano. Y más o menos estaría ahí el 1,3, -1. Y aquí, dependiendo de la perspectiva, puede que 2 puntos pareciera que estén en el mismo lugar, pero observen que con un papel no puedo cubrir todo lo que hay tridimensionalmente. Entonces cuando pasa eso es como que alguien estuviera sentado enfrente de ustedes. Entonces tienen el mismo punto, pero es porque alguien se está tapando. Y por eso es que varias de estas gráficas, cuando la sábana tiene unas partes de la función atrás, se ponen una línea como sombreada para decir, aquí todavía continúa la gráfica, pero esta es la parte que está hasta atrás y la parte que está hasta adelante no está como que sombreada. Entonces aquí uno se puede entretener un montón tratando de hacer los efectos de la gráfica. Digamos, por ejemplo, observen esta gráfica que es como una hoja doblada. Aquí hay una parte de atrás, entonces ahí ponen un efecto de colores. Yo creo que en Vue tengo esta gráfica en colores y se mira un poquito más bonita. Pero incluso quiero hablar algo de que había hablado Ruby. Digamos, ¿qué sucede si uno tiene un fantasmita o una montaña? ¿Sí? Entonces en algún momento uno quiere encontrar, ¿para qué valores la montaña, en qué partes de la montaña se tiene una altura de 45? Uno resuelve una ecuación y uno hace una curva. ¿Para qué valores tiene 40? ¿Para qué valores tiene 30? Entonces lo que les pone el cartógrafo no es la montañita, sino un montón de circulitos y de diferentes colores, y diciendo, aquí la curva vale, la montaña tiene tal altura y luego tal y tal. Y solo para esto lo voy a hacer, lo puedo continuar mañana, pero habías preguntado, Ruby, cómo hacer un rectángulo.
se pueden hacer cuando estás diciendo que x es igual a 0 o y es igual a 0. Entonces cada uno de estos te va dando la pared izquierda, la pared trasera, solo que aquí lo tienen la pared derecha, pero es una pared trasera y el piso. Entonces luego uno necesita el techo, la pared izquierda y la pared derecha, y todo eso se va completando con, digamos, con ecuaciones como estas: x es igual a a, x es igual a b, y es igual a c, y es igual a d. Entonces aquí voy a necesitar, para hacer un rectángulo voy a necesitar 6 ecuaciones en total, y estos ya no son puntos, sino son puntos que pueden tener cualquier valor en y, en z, pero en x a pura fuerza tienen que tener un valor como a. Desde aquí, como pueden ver, uno se puede entretener. Ok, gracias. Cristian, ya sé por qué fue la... Porque no había hecho la tarea 3 y en la tarea 3 había como que un montón de los ejercicios que se podrían hacer. Yo creo que la tarea 3 la podrías entregar en tu caso el día que te toque el del examen. Gracias. Es bueno, ¿no? Yo pensaba traer todas el jueves. Ah, ok. Entonces, ¿para cuándo quisieras el examen? Para el otro jueves. Ok. Porque así todavía va a recibir un par de tutorías Sí. con Carlitos Ah, sí. para estar ahí y ya pues. Una pregunta que tengo para ustedes: ¿realmente quieren ver cómo graficar estas ecuaciones en 3 variables o nos pasamos a cómo graficar curvas de nivel? ¿Cuál es el más fácil? Curvas de nivel, porque son curvas en 2 dimensiones. Ah, curvas de nivel. Entonces, si hacemos esto, entonces este problema 3 ya no se haría. ¿Cuál? Y para Los planos. eso le iba a preguntar, ahí cómo se hacen. ¿Las curvas de nivel? No, esto. Ah, aquí hay que ver intersecciones en X, Y y Z. Aquí hacemos un sistema de 3. Ah, vas diciendo, bueno, para encontrar intersección en X, Y tiene que ser igual a 0 y Z tiene que ser igual a 0. Entonces uno encuentra que 6X tiene que ser igual a 24. Entonces X será igual a 4. Entonces uno identifica el punto 4,00 En el plano, ajá. en el espacio. Ajá, en el espacio, cabría en el plano. Y luego te vas con Y, este sería el punto 0,2,0, entonces uno lo identifica también. Y con Z sería 0,0,2, entonces aquí sería bien arriba, en el 12º nivel. Entonces lo que luego uno hace después de identificar estos 3 puntos, digamos que es este y este otro, ¿Sabe? uno los junta por medio de líneas rectas. Ah, y nos da un... Ujú. Ah, ok. ¿Qué pasó, Rubí? ¿Sabe qué sería fácil? Que tuviéramos como un recuadro de X, un recuadro de Z y un recuadro de Y, y entonces ya miramos como la perspectiva desde X, desde Y, Ah. porque así dicen los programas de 3D. ¿Y qué programas de 3D has usado? Yo uso AutoCAD y 3D Max. Ah, no te creo. ¿En qué curso lo llevaste? Saqué un curso en Indicap. Ah, pero entonces ahí casi que podrías traer, no sé, un plano graficado en AutoCAD o algo, alguna figurita y ya no. Esto ayudaría un montón a la clase del jueves. Sí, o sea, no estoy haciendo solo por molestarlo. Gracias, Cristian. De nada. ¿Cómo hacer una caja?